Nos acompañan tres invitados de lujo a los que saludamos ya. Luis Martín Hoyos, director de ventas para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Luis, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Bueno, tenemos también a César Ozaeta, director de ventas para España de Nordea. César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, enseguida quiero preguntaros un poquito más en profundidad sobre los diferentes sectores y mercados emergentes, pero antes sí que quería pediros, desde el punto de vista de vuestras casas, una perspectiva de en qué momento están los mercados emergentes en este año en el que se espera una recuperación post-pandemia, en el que estamos y seguimos impactados por el coronavirus, y en qué punto están en general en la foto inicial de estos mercados este tipo de inversiones. Me imagino que son diversos, no es lo mismo hablar de un Brasil que de un China, por ejemplo, pero bueno, ¿cuál sería vuestra foto inicial? Empezamos, por ejemplo, por Luis, cuéntame. Bien, la realidad es que siempre hemos dicho que para invertir en emergentes hay que hacerlo de manera selectiva, y el 2020 ha sido un claro ejemplo de que ha sido así, ¿no? Y aquellos países que han gestionado mejor la pandemia, en concreto China, Taiwán, Singapur, han salido muy bien parados y en bolsa de rentabilidades por encima del 25%. Sin embargo, aquellas regiones que han sufrido más por la pandemia, sobre todo en Latinoamérica, incluso en Europa del Este, por rentabilidades negativas de en torno al 30 al 40%. No sé, que ha sido un año en que claramente la pandemia ha sido el que ha marcado la diferencia, y aquellos países que han salido mejor parados, en rentabilidad también se ha visto cómo han subido, y sin embargo el resto de países han subido mucho, ¿no? Para este 2021 pues vemos un poco más de lo mismo. Seguimos apostando por sudeste asiático, en concreto por India y por algunas compañías de China, que luego lo haremos más en detalle. Y quizás estamos más infraponderados todavía en Latinoamérica, que quizá a nivel de valoraciones está atractivo, pero todavía creo que tiene bastante más riesgo, ¿no? César, ¿vosotros cómo lo veis desde Nordea? Pues bueno, la verdad es que ahí coincidimos con Luis, ¿no? La realidad es que, bueno, en el 2020 pues ha puesto de relevancia cómo en general pues los emergentes asiáticos pues han tenido un comportamiento bueno, tanto desde el punto de vista de bolsa, pero también desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Veíamos como China era el único país prácticamente del mundo que crecía en 2020, y para este año pues el FMI todavía le otorga un crecimiento cercano al 8%, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que nos gusta de estos países es que creemos que tienen áreas estructurales de crecimiento, ¿no? O sea, tienen tendencias que en el largo plazo pues son una realidad, y que gran parte pues del eje que se ha venido viviendo en zonas desarrolladas pues está en parte desplazando ahí, ¿no? Entonces, pues si queremos aprovechar ciertas tendencias y si queremos aprovechar pues crecimientos fuertes, pues tenemos que poner un ojo ahí, ¿no? Entonces se junta un poco tanto la parte macro, que ha sido positiva, como la parte micro, ¿no? Y ahí, pues bueno, coincidimos que Asia es un poco el foco ahora en el que estar más presente, aunque obviamente en otras zonas no significa que no haya compañías que haya que estar viéndolas, pero la gran mayoría pues se centra más en Asia y en el sudeste asiático. En el caso de Luna Sevilla, ¿también apostamos más por esa región asiática? Sí, sin duda alguna, yo creo que, como bien comenta Luis y César, el pasado ejercicio lo tuvimos muy claro, que China era un mercado que estaba marcando la pauta de cuál era el comportamiento que podrían seguir el resto de mercados financieros a nivel mundial, sobre todo en la parte de bolsa, gracias a ese mejor control de la COVID-19. Y en este 2021, pues volvemos de nuevo a la vida, ¿no? Volvemos a la vida en el sentido de que la actuación de los bancos centrales y también el descubrimiento de las vacunas y el ritmo de vacunación, no cabe la menor duda que es una gran noticia para todo el mundo, incluido, por supuesto, los mercados emergentes. Es probable que el ritmo de recuperación económica vaya a ser más brillante o más espectacular en los países desarrollados frente a los mercados emergentes, dado en cuanto que venimos de una situación muy mala en los países desarrollados, ¿no? Obviamente, como bien apuntaba Luis, va a haber diferencias en el mundo emergente, como también los va a haber en el mundo desarrollado. Nos sigue gustando el mercado emergente de Asia, sin duda alguna, más allá de China. Yo creo que China va a perder un poquito de impulso de crédito, que puede hacer muy interesante a otras zonas dentro de Asia, otros países asiáticos, pero también la reapertura de la actividad económica puede, junto con los criterios ESG,
sin duda alguna pueden ser palancas que pueden, bueno, pues atraer dinero hacia otras zonas del mundo. No cabe la menor duda que, bueno, pues la vuelta a esta vuelta a la vida bueno, pues a nivel mundial, no cabe la menor duda que afecta y de forma más positiva pues a determinados países de Latinoamérica, también sin duda alguna Europa del Este, pues lo vemos en el caso hemos visto del petróleo, aunque sea menos bueno para lo que es el medio ambiente, pero yo creo que siendo Asia el mercado o la zona geográfica que más nos gusta, no subestimaríamos el resto de mercados emergentes, porque creo que cada uno tiene sus singularidades. Y es más, y por terminar, jugaríamos, si me permitís la expresión, la recuperación de Asia también con algo que sigue criterios ESG. Ya me adelanto un poco a temáticas, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de bienes de lujo. Yo creo que es algo muy interesante. Hay compañías precisamente de bienes de lujo que cuando cumplen el mapa de los objetivos de desarrollo, pues están en primera línea. Y ahí sí que las podemos encontrar no solo en países emergentes, sino también en Europa, que ahí, como creo que habéis estado hablando bueno, pues a lo largo de la mañana, ahí sí que somos líderes. Hay compañías que son líderes en todo lo que es el desarrollo sostenible dentro de Europa, ¿no? Bueno, habéis apuntado algunos de los temas que quería preguntaros para terminar de hacer un poco la foto inicial, ¿no? Porque cuando miramos a este tipo de mercados hablamos de economías que crecen mucho más que las desarrolladas, que son bueno, pues más desiguales, ¿no? Como bien apuntaba Luis, son crecimientos diferentes, son crecimientos divergentes. Entonces quizá también es un poco la clave de cómo equilibrar, cómo aplican esta serie de países, ¿no? Sus criterios ASG y hacerlos compatibles con los necesarios niveles de crecimiento que necesitan, ¿no? para desarrollarse económicamente. Se me ocurre China, ¿no? Que necesita crecer a un ritmo muy elevado para sostener su economía, pero bueno, podemos estar hablando de cualquier otro mercado. En este sentido, ¿cómo creéis que se está produciendo esa compatibilización de esas necesidades de crecimiento económico con la aplicación de este tipo de criterios? Luis. Bien, creo antes de contestarte eso, yo creo, como estamos en la parte introductoria, creo que es importante dejar claro a aquellos que subestimaban o que pensaban que la inversión ESG en mercados emergentes o en cualquier tipo de región pues, le da esta rentabilidad. En el año 2020 ha quedado patente que el que haya invertido en fondos emergentes con criterios ESG lo han hecho bastante mejor que los fondos generales, ¿no? Y la prueba, ya no a nivel de fondos, sino cogemos el índice de referencia, el MSCI Emerging Markets, el año pasado en euros hizo un 6%, y su versión ESG hizo un 14%. O sea, que el que hubiera invertido de manera genérica en el índice MSCI y Emerging Markets con criterios ESG hubiera hecho 8 puntos mejor que el que hubiera invertido en índice general. Así que todos aquellos que piensan que la inversión responsable, la inversión sostenible, lastra retornos, pues nada más lejos de la realidad, es todo lo contrario, sino además de que tiene menos riesgo, también ha demostrado que puede ser una fuente importante de retorno y además creo, sinceramente, que para el 2021 y en adelante será así también, ¿no? Porque cada vez hay más foco, tanto regulatorio como de inversión, en empresas sostenibles y, evidentemente, en emergentes hay mucho por hacer. Ahora, en emergentes, comparando con el mundo desarrollado, están años luz en todos los aspectos. En el aspecto social, el COVID se lo ha puesto todavía más de manifiesto. En el aspecto medioambiental, las diferencias son brutales. Imagino que luego hablaremos más en detalle sobre esto. Y también en el aspecto de gobierno corporativo, donde muchas empresas emergentes, a pesar de que sean enormes, como es el caso de Samsung, están gestionadas bueno, pues de aquella manera, ¿no? No tienen la transparencia contable que pueden tener en el mundo desarrollado. Así que en emergentes hay que hacer mucho, por lo tanto hay muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que es lo importante, que pensando en el futuro hay mucho por hacer y, por tanto, muchas oportunidades para generar retornos para nuestras carteras. César, ¿tú qué opinas, ¿no? de esta reconfiguración? Porque al final, bueno, también es lo que dice Luis, ¿no? Quizá en el caso de los desarrollados hemos visto cómo se está aplicando después, una vez que ya se ha avanzado mucho económicamente, y en este caso, bueno, parece que son dos caminos que se están recorriendo al mismo tiempo. Bueno, la realidad es que al final la inversión y los criterios sostenibles pues es algo que estamos aplicando ya todos los inversores y cada vez más, ¿no? O sea, al final tenemos la regulación, va ahí, ¿no? O sea, tenemos ahora mismo como en Europa se está implementando la SFDR que al final pues aplica a todos los fondos, ¿no? Entonces, lo que está claro, y yo creo que está muy bien traído el comentario que hacía Luis, es que es en emergentes donde más impacto positivo puedes generar a través de inversión en estrategias con filtros ESG, ¿no? O sea, al final ya no es un tema que diga Nordea, o sea, al final el propio Sustainalytics, que es una casa, un proveedor
de datos ESG te dice cómo la zona o los emergentes es donde más riesgos derivados de ESG se producen, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de gobernanza, desde el punto de vista social, ¿no? Por lo tanto, invertir en estos países con un filtro o con un enfoque de ESG genera un impacto especialmente positivo a la hora de reducir esos riesgos, ¿no? Hemos mencionado pues temas de gobernanza, pero bueno, pues mismamente, pues como temas medioambientales, pues sabemos que hay ciertas cosas que en países desarrollados no se pueden hacer y sin embargo en emergentes pues no se está tan encima, ¿no? Entonces, está claro que aplicar un poco este enfoque pues para estas zonas geográficas es especialmente relevante, ¿no? José María, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que cuando alguien invierte bajo criterios o factores ESG tiene claro, algo muy claro, que es que no solo busca la rentabilidad. O sea, cuando yo invierto en bonos, renta fija, o invierto en bolsa, no solo busco la rentabilidad o un menor riesgo, sobre todo en la parte de bonos, ¿no? Sino también quiero, como bien señaláis, llevar a cabo un impacto social, sostenible a la sociedad. Yo creo que eso es algo que cada vez se demanda más a las propias empresas. No solo aportar valor a los bonistas o los accionistas, sino también aportar valor a la propia sociedad. Es cierto que en el caso del mundo emergente cada vez quedan más cosas por hacer, pero curiosamente cuando en el caso de Asia, Pacífico, se hizo no hace mucho una encuesta a muchos ciudadanos, salió que cómo valoraban ellos el impacto de las compañías si cumplieran los criterios ESG en lo que es la sociedad, y salió un porcentaje bastante más elevado que en el caso europeo, cuando aquí en el lado europeo estamos bastante sensibilizados bueno, pues con todo lo que está con la temática de sostenibilidad. Y también es verdad que hay mucha heterogeneidad en el caso del mundo emergente. No es lo mismo la situación que puede estar viviendo una gran parte de África, donde tienen que gestionar recursos como puede ser el agua, que es un bien escaso, o en el caso de Brasil, donde tiene que estar gestionando, por ejemplo, la desforestación del Amazonas, o casos como puede ser, no sé, la polución que pueden sufrir por determinados ríos en la India, etcétera. Es decir, cada situación es un mundo, pero si viéramos en el caso de Asia, nos daríamos cuenta de que ahora mismo hay, pues, donde más se dan ciudades con más de 1 millón de habitantes, es en Asia, precisamente. Creo que hay más de 300 ciudades en todo el conjunto de Asia con más de 1 millón. Si eso tuviéramos que extrapolar a Europa o Estados Unidos, es que ni entre Europa y Estados Unidos llegamos a ese número, pero vamos, ni de lejos. ¿Y podemos aprender algo? Sí. Cuando invertimos en la temática, por ejemplo, de Smart City, es una temática muy interesante, puesto que desde Asia lo que se está haciendo es ciudades inteligentes, precisamente para que se contamine mucho menos, ¿no? Se gestione mucho mejor lo que es el tráfico, en todo lo que es la transición energética, también el propio transporte. Yo creo que de ahí podemos aprender bastante el mundo desarrollado. Es verdad que la parte de la G de gobernanza, que es quizás la principal palanca de movimiento, los criterios ESG, ahí les queda mucho más que hacer que en el caso europeo. Bien lo señaláis con el tema de todo el ejercicio de transparencia, de contabilidad, pero también yo creo que hay un riesgo, un problema que tiene el mundo emergente, que es no saber contar a veces las cosas que hacen, ¿no? Y a veces que hay cosas que se hacen bien. Hablabais de Samsung, pero por ejemplo, pues en la parte de semiconductores en Taiwán, yo creo que hay algunas compañías que no lo hacen nada mal. Con lo cual, Asia es verdad que está bastante más avanzado en todo lo que son los criterios ESG, incluyendo la parte de gobernanza. En cambio, lamentablemente, hay otras zonas del mundo donde todavía queda mucho por hacer. Eso, sin duda alguna, es algo positivo. Lo que queda por hacer, quizás en la parte menos negativa o la parte más negativa, es a la hora de intentar buscar. Es decir, es cierto, como que bien comentaba Luis, César, los resultados que se conseguían en el MSCI Emerging Markets o el MSCI Asia Pacífico de ESG o no con criterios o factores ESG, los resultados son mejores, pero también ha pasado en el mundo desarrollado. Porque cuando uno profundiza en los componentes de la renta variable, por ejemplo, de lo que hay en el mundo emergente, de nuevo se topa con una realidad, y es que hay muchísimas compañías del sudeste asiático, ¿no? Y eso es bueno, no cabe la menor duda, y donde debemos muchos de nosotros ver y aprender, ¿no? Lo que podamos aprender. Falta que otra parte del mundo emergente poco a poco se vaya sumando, pero fijaos, yo con esto ya concluyo, el COVID o la COVID-19 ha sido un gran acelerador de todo lo que son los factores de digitalización y de los factores de ESG, pero a la vez también es una rémora para muchos países emergentes,
donde de nuevo estamos viendo, por ejemplo, hoy que se hablaba del dato de desempleo en España, pues estamos viendo como mucha gente ha perdido su puesto de trabajo y una parte de la población, la más joven o las mujeres, en una parte del mundo emergente, pues es la parte más débil. Con lo cual, cuando hablamos de equidad o de igualdad de género, pues lamentablemente esa parte social, pues hay una parte del mundo emergente que sigue siendo un eslabón perdido o que sigue estando muy por detrás. Ya no digamos en la parte de nutrición, ¿no? Que es intentar erradicar la pobreza, es uno de los principales objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí hay mucho que hacer en el mundo emergente. Raquel, si me permites, hay un debate que me parece muy interesante a colación de lo que ha comentado mi querido amigo José María, y es cuáles van a ser las fuentes energéticas para sostener el crecimiento futuro en emergentes. Porque si miramos a día de hoy la huella de carbono que tiene el índice MSCI mundial comparado con la huella de carbono que tiene el MSCI emergentes, las diferencias son abismales, ¿no? La huella de carbono del MSCI mundial está en 160 toneladas y la emergentes es el doble. O sea, que están contaminando el doble que las compañías desarrolladas. Pero claro, eso tiene truco, porque el mundo desarrollado, en los últimos 40 años, que han sido la mayor expansión de nuestra humanidad, el mayor crecimiento se ha basado en el uso de combustibles fósiles en el mundo desarrollado. Y estamos ahora, que ya estamos estabilizados, que no nos hace falta crecer a más del 2-3% para mantener nuestro nivel, ahora estamos transicionando a una economía más limpia. Pero claro, es que China tiene que crecer al 7% anual para poder absorber la cantidad de gente que viene del campo a la ciudad, porque si no, tendrá problemas como ha tenido en el pasado. O sea que Asia necesita crecer a ritmos muy altos y para eso transicionar a una economía de energía limpia es muy complicado porque es mucho más caro y es menos eficiente a la hora de crecer rápido. Así que en emergentes tienen un reto muy importante y es cómo mantener estas tasas de crecimiento tan altas pasando de una economía basada en combustibles fósiles, como ha hecho Occidente en los últimos 40 años, a una economía basada en energía más renovable, más verde. Es un reto muy complicado. Hará falta mucha inversión de capital por parte de los gobiernos y, por supuesto, inversión por parte de las empresas. Así que es un reto que me parece bastante complicado y yo creo que eso puede lastrar en algún momento el crecimiento de estos países, ¿no? Bueno, sí, desde luego que es un reto complicado, por eso os lanzaba esta pregunta genérica de cómo reconfigurar o cómo equilibrar ambas realidades, ¿no? Muy interesante, varios de los temas que apuntáis, habéis mencionado varias veces a Samsung y a mí esto me recuerda un poco, sobre todo cuando hablamos de gobernanza, al final la estructura de los chaebol de Corea del Sur, ¿no? Esas estructuras empresariales que tienen, que quizá para nosotros desde Europa son un poco más llamativas, pero que al final reconfiguran mucho el funcionamiento de estas empresas. Por terminar con Asia, porque os iba a preguntar por Asia, pero os habéis metido de lleno. Asia no solo es China, como decía José María hace un ratito. Sí quería que me dijerais desde vuestras casas, desde BMO, desde Nordea, desde Luna Sevilla, qué oportunidades ya, por terminar de ver el mercado asiático, más allá de China o incluso en China, no sé, dadme nombres, dadme oportunidades de inversión, cosas que veáis atractivas cuando miramos al mercado asiático y a los criterios ASG. Pues si queréis empiezo yo. O sea, efectivamente nosotros dentro de China, como también apuntábamos, es verdad que al final la economía china es muy grande y que dentro de su mercado pues también tienes muchas compañías que son semiestatales, ¿no? Que todavía, si miramos un poco más el aspecto ESG, pues ahí imaginaros la gobernanza o la transparencia pues es muy complicada, ¿no? Entonces es verdad que hay una China que a nosotros nos gusta, que es un poco más la China de la tecnología, la China, pues por ejemplo, por poner un ejemplo que nos gusta exponer y relacionado con un poco el mundo rural, hay una compañía que se llama Ping & Doctor, que básicamente lo que hace es telemedicina, ¿no? Entonces, al final, como sabemos, en China es donde el móvil está más implantado, pero sin embargo, pues hay en muchas zonas rurales que no hay un médico, el médico más cercano está muy lejos, ¿no? Entonces, esta es una compañía que básicamente a lo que se dedica es a poner acceso a las personas pues un médico a través del móvil, ¿no? Entonces está teniendo unos crecimientos espectaculares, pero vamos, igual que estas, pues hay otros ejemplos, ¿no? Dentro de lo que es Asia, nos gusta bastante también India, principalmente a través del mercado financiero, ¿no? A través de allí, cómo los bancos están siendo capaces de conceder el crédito de una manera ordenada, y luego también Taiwán, un poco por esa componente más de tecnología, pues es una de las áreas que más nos gustan, ¿no?
José María, por seguir contigo. Bueno, nosotros lo que más nos gusta cuando nos fijamos en Asia y sobre todo con criterios ESG, no cabe la menor duda que todo lo que está relacionado con el vehículo eléctrico. Curiosamente, hemos visto cómo países como pueden ser los países nórdicos, donde más se han estado comprando o más invirtiendo en vehículo eléctrico, pero cuando miramos hacia Asia, sobre todo miramos a China, no cabe la menor duda que allí también va a sufrir una gran evolución. Y con todo lo que supone el vehículo eléctrico, no solo la parte de baterías, sino toda la parte de tecnología, ¿no? Lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Con lo cual, todo lo que es la parte de conectividad, inteligencia artificial, la robótica y muchas compañías, y por supuesto los semiconductores, sobre todo para la eficiencia energética en cuanto a la conducción de la energía de forma más eficiente, juega un rol muy importante cuando invertimos en Asia, ¿no? Pero también en la parte de medio ambiente, puesto que el gran riesgo a nivel mundial no cabe la menor duda que no es un riesgo económico, un riesgo geopolítico, un riesgo tecnológico, por mucho que muchas veces hablamos de ello los economistas, analistas o asesores, ¿no? El principal riesgo del planeta precisamente somos quizás los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, los incendios, el aumento del nivel del mar, eso también puede tener unos impactos muy graves, no solo en el primer mundo, sino también en el mundo desarrollado. Hay ciudades que están a pie del agua y que el aumento del nivel del mar va a tener unas consecuencias negativas, con lo cual eso, todas las inversiones que se puedan realizar en ESG para reducir todo lo que es generar economía circular, por poner un ejemplo, todo lo que es los plásticos, la inversión que también se están realizando en China, yo creo que es muy, muy importante. El biocombustible, por eso hablaba antes de la madera. En este caso, la reforestación, la inversión en todo lo que es el tema de bosques, que eso saben bastante bien en Latinoamérica, pero también en otras zonas del mundo como puede ser Asia. Yo creo que es una parte muy importante. Y por último, por terminar, yo creo que algo que los asiáticos nos pueden enseñar al resto también del mundo es el activismo accionarial, ¿no? Y tengo yo la suerte, como asesor financiero, de tener hoy a dos grandes gestoras, ¿no? Una enorme experiencia precisamente en lo que es el activismo accionarial. Es decir, fíjense ustedes lo importante que es invertir a través de fondos de inversión, sea a través de gestoras como puede ser BMO, con más de 30 años de experiencia a la hora de gestión de activos, o puede ser Nordea con excelentes fondos de inversión a la hora de invertir en mercados emergentes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando uno invierte a través de los fondos de inversión, ellos mismos hacen un activismo social accionarial que provoca de tal manera que muchas compañías cumplan precisamente esos objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de Asia es mucho más claro frente al resto del mundo, con lo cual nosotros cuando invertimos precisamente en Asia también tratamos de hacerlo de la mano de gestoras como puede ser un BMO o un Nordea, puesto que ellos también, y lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero sobre todo hacen ese desarrollo de activismo social que nos representa a nosotros como inversores o como partícipes de estos fondos, ¿no? Bueno, por alusiones, chicos. Luis. Muchas gracias, José María, por las palabras. Yo creo que el engagement o activismo accionarial es clave porque las gestoras nos hemos convertido somos responsables del patrimonio de nuestros clientes y, por tanto, tenemos que ser responsables ahora de intentar cambiar las compañías en las que invertimos, ¿no? Y precisamente lo que hace el engagement es tener un diálogo activo con las compañías para que mejoren sus prácticas sociales y medioambientales. Y este año 2020, el año pasado, en BMO, una cuarta parte de nuestro engagement fue en Asia, sobre todo hacia temas sociales, nutrición, salud y bienestar, ¿no? Que es justamente lo que el COVID ha puesto más de manifiesto. Y como antes preguntaba Raquel sobre oportunidades y recomendaciones, yo creo que en emergentes hay algo claro, que es indiscutible, que hay unas tendencias a largo plazo inexorables que van a ocurrir sí o sí o también, pre-COVID y post-COVID, ¿no? Relacionadas con la adopción de la tecnología, no ya la tecnología en sí, sino el uso transversal que se hace de la tecnología. También, por supuesto, la cantidad de millones de personas que van a mirar el campo a la ciudad y el crecimiento de las ciudades. Eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que hay que estar invertidos en sectores que se van a beneficiar de estas tendencias a largo plazo. Consumo, incluso, sobre todo, consumo básico, consumo de primera necesidad. Y antes ha apuntado César, y estamos muy de acuerdo, sector financiero, que es el engranaje de la economía para poner de acuerdo a inversores y ahorradores, ¿no? Y en Asia hay mucho por hacer porque hay mucha parte de la población que está desbancarizada, que no tiene en cuenta corriente y, por tanto, los bancos tienen un papel clave a la hora de fomentar el crecimiento económico en estas regiones. Así que
en BMO apostamos por emergentes sí, pero sobre todo sectores más ligados a la demanda interna, a la productividad doméstica, en concreto sector consumo y sector financiero. Bueno, luego os voy a pedir otra traca final de recomendaciones, incluso más allá de Asia, que era el tema con el que nos quedábamos, pero sí quería pediros, para continuar, bueno, pues cuáles son a vuestro juicio los principales desafíos, ¿no? Si siempre que hablamos de este tipo de elementos o de cualquier otros, pues podemos poner el foco en los temas regulatorios, en los temas de verificación, de control, de aplicación, y también, por ejemplo, se habla mucho del greenwashing, ¿no? En mercados que se están desarrollando, que como decíamos antes, quizá tienen problemas sobre todo un poco más de gobernanza, de transparencia. ¿Cuáles son a vuestro juicio los principales desafíos para invertir, para aplicar con esta serie de criterios en los mercados emergentes? Venga, empiezo ahora por José María, que antes le he dejado un poco más para las rondas finales. Sí, bueno, pues un gran error porque yo hablo mucho, o sea que intentaré dejar tiempo a mis compañeros. Desafíos. Por supuesto que el greenwashing, evidentemente, al final es un gran reto, ¿no? Parecer una cosa que lo que no eres, evidentemente, hace muchísimo daño. Pero hace muchísimo daño en el primer mundo y hace enorme daño en el mundo emergente, sobre todo cuando a veces la transparencia es uno de los grandes hándicaps, ¿no? Se insiste mucho, es uno de los grandes desafíos y de los grandes retos que no solo en la parte de Asia, sino también en otras partes del mundo se está invirtiendo mucho, es en la parte de la G de gobernanza. Recuerden la E, la S y la G. Pues la G es la parte más importante de la ecuación. Si la G, la E y la S, desde el punto de vista regulatorio, se pueden hacer muchas cosas, pero necesitamos todo lo que es la acción de gobierno, de la Junta de Accionistas, del Consejo de Administración y, por supuesto, como decía anteriormente, a las gestoras, todo lo que es el engagement, todos los acuerdos desde el punto de vista de las inversiones institucionales para moverles, para precisamente las compañías que puedan cumplir precisamente la ley y no solo hacer un lavado de cara para decir, bueno, yo soy muy verde, vendo esto, pongo un arco iris y parezco que lo hago fantásticamente bien y luego realmente uno rasca y encuentra montones de problemas a nivel social o a nivel medioambiental, ¿no? Con lo cual, el primer desafío, no cabe la menor duda, que es la propia transparencia a la hora de poder cumplir con lo que son los criterios de sostenibilidad. El segundo gran problema, yo creo, gran desafío, es lo que decía antes, la comunicación. Yo creo que comunicamos mucho mejor todo lo que son el cumplimiento de ESG en Europa y en Estados Unidos que lo que hacen en el mundo emergente. Quizás va unido muy de la mano de toda la parte con la transparencia. Es decir, faltan departamentos en muchas compañías que lo tienen las grandes, pero quizás no tanto las medianas y las pequeñas. Yo, al menos, noto esa ausencia de departamentos que comuniquen adecuadamente cómo están cumpliendo los criterios ESG. Tened en cuenta que cuanto mejor cumplan y más se comunique, más va a traer dinero por parte no solo de los inversores locales, sino también de los inversores que están en el primer mundo, inversores norteamericanos o inversores en Europa. Otros grandes desafíos, grandes retos, por supuesto, es la parte financiera. Es decir, necesitan dinero para llevar a cabo todo lo que es la transformación. Luis lo comentaba anteriormente y se hacía eco precisamente también a César. Es decir, para que China pueda crecer a nivel que va a crecer o que quiere crecer o que dice que va a crecer, tiene que hacer una reestructuración de todo su sistema productivo pues muy grande. Pero ya no solo en el caso de China, sino en otras partes del mundo emergente, con lo cual necesita inversión, necesita financiación. Y eso va a proceder también de lo que son las palancas del primer mundo, ¿no? La tecnología es muy importante. Asia la tiene, o gran parte de Asia lo tiene. Falta otras partes, otras zonas del mundo donde, sin duda alguna, que puedan disponer de esa tecnología para poder conseguir mucha más eficiencia desde el punto de los factores ESG. Y por terminar, pues lógicamente todo lo que es erradicar la pobreza o integrar por ejemplo, la equidad en cuanto a los consejos de administración. Aquí hablamos de cuánto pesa en el IBEX 35, ahora que se va a celebrar el Día de la Mujer, los altos puestos, altos cargos ejerce la mujer. Hoy tenemos la gran suerte nosotros tres de estar con excelentes mujeres dentro del periodismo, ¿no? Pero esto a lo mejor en el mundo emergente no es tan común. Entonces, yo creo que hay eslabones que faltan incorporarlos. Yo creo que son retos, queda por hacer mucho, hay cosas que ya se han hecho, pero yo creo que todavía queda, sobre todo, insisto, la parte de transparencia y la parte de comunicación. Vale. Luis. Bien, pues además de los factores que ha comentado José María, me gustaría incidir
el desafío social, al que ha apuntado antes con el tema de la representación femenina en los consejos de administración. Si miramos al MSCI mundial, hay un 23% de mujeres sentadas en los consejos de administración de las empresas del MSCI mundial, que son las desarrolladas, ¿no? Si miramos al MSCI Emerging Markets, ese porcentaje baja al 11%. Pero es que va mucho más allá. Un país como India tiene una inclusión de la mujer en el mercado laboral que está por debajo incluso de Arabia Saudí, que se dice pronto. Entonces, ahí hay que hacer una labor muy importante y, por ejemplo, invertimos en un banco indio que se llama HDFC Bank, que tiene un programa de incentivos sociales que el año pasado dieron más de 4 millones de microcréditos a familias, sobre todo a mujeres, para que empiecen a intentar labrarse un futuro individual, ¿no? Abrirse un pequeño negocio, un pequeño bar, lo que sea, una tienda, lo que sea, ¿no? Para intentar que esa gente se incorpore al mercado laboral y formen parte del sistema, ¿no? Yo creo que el aspecto social en emergentes todavía hay muchísimo por hacer. También incluye la nutrición, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en el 2050 haya más de 10 millones de personas, ¿no? ¿Cómo vamos a comer todos cuando hay cada vez más tendencia a comer carne y a comer productos que ahora mismo quizá en esos países todavía no se consumen, ¿no? O lo mismo con el aspecto sanitario. Hoy en día el Banco Mundial estima que hay unos 400 millones de personas que no tienen cobertura médica básica. Entonces, hay que invertir en compañías que intenten solucionar ese problema, porque si ese problema se soluciona, claramente va a mejorar la vida de todos los demás, ¿no? O sea, que yo creo que el aspecto social es un desafío, sin lugar a dudas, bastante importante para los futuros años que nos vienen por delante. César, no sé si tú quieres añadir algún desafío más o suscribes los que acaban de decir Luis y José María. No, lo suscribo totalmente. O sea, ahí yo creo que está claro que el aspecto cultural de muchos países pues es clave, ¿no? O sea, al final tenemos que tener en cuenta que muchas veces miramos a los países emergentes con nuestros ojos y la realidad allí es totalmente diferente. Y luego, por último, pues claro, también pensar que cuando estamos hablando de esto, y lo comentaba un poco, apuntaba José María, es un tema también de tema económico, ¿no? O sea, al final, si necesitamos que tengan departamentos de comunicación, que midan las cosas, que tengan KPIs desde el punto de vista de sostenibilidad, al final eso implica un mayor coste y son compañías que en muchos casos pues, que todavía están en desarrollo, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que juntaría un poco a ambos desafíos, ¿no? O sea, obviamente, el hecho de que pues socialmente y culturalmente, como apuntaba Luis, están en una situación muy diferente a la nuestra y luego, por otro lado, pues que todo esto implica un desafío económico de costes, de aumento de costes, que no todas las compañías pueden hacer, ¿no? Pero que, como apuntábamos, a la larga les va a resultar muy beneficioso porque mucha gente se va a fijar más en ellas. Bueno, esos serían como un poco desafíos, ¿no? para estas economías y para desarrollar esta serie de elementos. Pero ¿qué me decís de los desafíos que supone, bueno, pues para casas como las vuestras, en términos de gestión, ¿no? En términos de en qué me fijo en una compañía, cómo gestiono esta estrategia? No sé, José María, sigo contigo. Venga, por seguir el orden de esta última ronda. Hombre, yo creo que, vamos a ver, yo creo que el trinomio que hablaba al principio, rentabilidad, riesgo, sostenibilidad, yo creo que al final tiene una transposición a la hora, yo que trabajo más con inversores, con la gente que compra los fondos de inversión de casas tan buenas como puede ser Nordea o BMO, al final es una labor muy importante de información, de formación y de asesoramiento. Yo creo que eso por ahí es donde debemos de empezar. Yo creo que la labor que estáis haciendo vosotros hoy en Negocios de Televisión es muy importante. Es una labor de divulgación, de información, pero que va muy pareja con toda la parte también de formación. Con lo cual, el primer hándicap, primer reto para nosotros como casa de asesoramiento, no cabe la menor duda, que es la parte de formarnos para poder, sin duda alguna, informar adecuadamente y asesorar convenientemente, explicarle a un inversor final por qué incluir fondos que cumplan criterios ESG, criterios medioambientales, socialmente responsables y de buen gobierno, tiene premio a la hora de invertir, sobre todo la parte de renta variable. Quizás me suscita más dudas la parte de bonos, no desde el punto de vista de impacto, que no tengo ninguna duda, sino desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿no? Que ahí, tal como están los tipos de interés, tengo más dudas, ¿no? En segundo lugar, nosotros cuando elegimos, cuando analizamos y seleccionamos un producto de inversión, a nosotros también hacemos nuestro propio screening en cuanto a que no todo sirve, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. La experiencia es un grado.
Entonces, a mí hay casas que se nos acercan y nos dicen, nosotros también tenemos un fondo sostenible, nosotros llevamos no sé cuánto tiempo haciendo todo esto. Realmente yo quiero saber o realmente ver qué es lo que está haciendo. Yo creo que la gestión activa en este caso es importantísimo, es vital, sin menospreciar a la pasiva, pero la activa, y en un año como el 2020, donde hemos visto que la gestión activa tenía premio, que daba un resultado mejor que la gestión indexada, en el 2021 no me cabe en la menor duda, los criterios ESG son fundamentales a la hora de hacer una buena gestión activa, con lo cual nos apoyamos en buenas gestoras que hacen gestión activa, que vemos que tienen resultados consistentes y sobre todo que tienen una muy buena experiencia y luego que nos cuenten historias. Lo que está haciendo hoy César o lo que está haciendo hoy Luis, nosotros lo que siempre demandamos es decir, cuéntame historias, ¿dónde estáis invirtiendo? ¿Dónde veis valor? A la hora de invertir en Asia o Latinoamérica, esta compañía, este banco brasileño, ¿qué está haciendo? Mucha gente, cuando invierte en un banco y le preguntas no sé, a un usuario de un banco, lo que más le preocupa no es si contamina más o menos, si tiene una destructora de papel, sino lo que más le preocupa es cómo se tratan sus propios datos, la ciberseguridad. Entonces, es una temática importantísima cuando estamos hablando de, por ejemplo, del sector financiero, que hablaban con mis compañeros anteriormente, de que es una temática, un sector importantísimo, muy relevante en la aplicación de criterios ESG. Claro que para nosotros lo es. Con lo cual, cuando vemos un banco dentro, un sector financiero dentro de un fondo de mercados emergentes, miramos cómo tratan todo lo que es la seguridad de datos, cuánta de importancia o cómo de importante es y además cuáles son las medidas de seguridad. Para eso nos apoyamos, no cabe la menor duda, de los equipos de gestión y de, bueno, pues de excelentes profesionales como puede ser Luis o puede ser César. Bueno, hoy José María Luna nos está regalando increíblemente los oídos. Te agradezco por la felicitación a Negocios Televisión que hacías. Es Luis... la justicia, nada más. Bueno, no sé si Luis y César también quieren comentarnos algo, bueno, pues de cómo aplican ellos, ¿no?, esta serie de estrategias en Nordea y en BMO. La realidad es que cualquier gestor y cualquier analista, para tomar decisiones, necesita información veraz y transparente, ¿no? Y quizá en emergentes es más complicado conseguirlo. Por tanto, más si cabe, hace falta contar con equipos pues con experiencia, equipos locales basados en esos países que tengan la cultura de esos países para entender bien los negocios, ¿no? Y en caso de BMO y Nordea, pues es así como tantas otras gestoras con presencia global, ¿no? Pero evidentemente, al inversor que quiera comprar fondos emergentes o que quiera invertir en emergentes, que lo haga a través de fondos de inversión. Primero, porque es más barato, más diversificado, y si quiere invertir de manera sostenible, todavía más a más, porque eso incorpora pues todo el elemento de engagement, de impacto, de medidas que luego compartimos con los inversores sobre qué impacto estamos teniendo en el medio ambiente. O sea, que el que quiera comprar fondos, el que quiera invertir en emergentes, que lo haga siempre a través de fondos de inversión. César. Y más rentable, ¿no? Además de lo que decía Luis, pero yo creo que es clave lo de tener recursos, o sea, dedicar recursos y no solo, como decíamos antes, filtrar, ¿no? O sea, al final el tema de los filtros está muy bien, pero te dejas muchas cosas y luego es difícil luego influir, ¿no? Entonces, tener equipos dedicados que al final se sienten con la compañía, se sienta por un lado analista fundamental para preguntarles por su cadena de proveedores, por sus márgenes, pero a la vez se sienta el analista ESG para preguntarle por los riesgos derivados, ¿no? O sea, al final, de esa manera son capaces entre los dos de comprender muy bien la compañía, de generar un rating propio, ¿no? O sea, que ya no es tanto creerte los ratings de los MSCIs o de los de Sustainalytics que hablábamos antes, que están muy bien, que te dan información y que te aportan datos, pero que es tu equipo el que está analizando y el que está mirando las compañías para luego ponerles, como poníamos antes y como comentaba ahora Luis, un poco esos engagement, ¿no? Esos deberes para que mejoren y para que se alineen un poco pues, con temas importantes de cara a los inversores y sobre todo desde el punto de vista de sostenibilidad. Quería preguntaros también por la renta fija. Antes José María ha hecho un apunte sobre los bonos. No sé si, bueno, pues sobre todo con los movimientos que hemos visto en los mercados en estas últimas 2 semanas, no sé si queréis hacerme algún comentario al respecto, ¿no? dentro de la temática que estamos hablando. No sé si Luis o César quieren añadir algo más.
Pues yo aquí, si queréis, o sea, yo creo que José María sobre todo se estaba refiriendo a los bonos verdes. Bueno, ahí es verdad que, claro, que está habiendo mucha emisión a unos tipos muy bajos y en un momento dado, pues esto puede generar una mala experiencia al inversor. Pero bueno, sí que nosotros, por ejemplo, aplicamos aspectos ESG cuando invertimos en emergentes a nivel país, ¿no? O sea, tenemos algún fondo de deuda emergente en moneda fuerte y sí que creemos que aplicar ahí criterios un poco de sostenibilidad por donde se vea pues el país cómo está invirtiendo en educación, en I+D, cómo se trata pues al final los derechos humanos, pues son temas que en el largo plazo también van a diferenciar a los países. O sea, obviamente es diferente invertir, igual que es diferente invertir en una compañía que está haciendo bien las cosas desde el punto de vista de sostenibilidad, pues invertir en países que también están haciendo las cosas bien desde el punto de vista de sostenibilidad, creemos que en el largo plazo pues te van a generar mayores retornos. Luis, no sé si tú querías añadir algo respecto a esto. Bueno, nosotros cuando hacemos análisis de cada compañía, le aplicamos el engagement y hacemos las métricas, le aplicamos igual para renta fija que para renta variable. Ahora, sin embargo, nosotros pensamos que para los próximos años hay más rentabilidad a ganar en renta variable que en renta fija, pero el análisis es el mismo, ¿no? O sea, al final, cuando queremos aplicar criterios de sostenibilidad, los analizamos de la misma manera si vas a comprar un bono de una compañía a si vas a comprar las acciones de esa compañía, ¿no? Ahí no hay diferencia. Pero como digo, creemos que hay más potencial en renta variable para el futuro. Bueno, os voy a pedir una traca final porque en el anterior bloque antes de irnos a Publi os pedía recomendaciones dentro del mercado asiático, que era pues de lo más potente, ¿no? cuando hablamos de esto en emergentes, pero sí que más allá de Asia, más allá de lo que me comentabais antes, sí que quería que me dierais una última recomendación cada uno dentro de mercados emergentes, más allá de Asia, sectores, fondos, nombres, cosas que os gusten y que queráis recomendar a quien nos está viendo, o incluso si queréis recomendar alguna pauta, alguna estrategia más, además de la que ya habéis dicho, alguna última conclusión para terminar de redondear esta interesante mesa de emergentes. José María. Hombre, yo lo que le diría primero a los ahorradores, a los inversores que nos vean, es que a la hora de invertir en fondos ESG, tanto en mercados emergentes o no emergentes, hemos pasado de lo que sería la filantropía o de la ecología a algo mucho más serio y además mucho más rentable. Pero insisto, mucho más rentable no solo desde el punto de vista del bolsillo, rentabilidad y reducción de riesgos, sino además mucho más rentable para el planeta en el cual vivimos. Con lo cual, esto no es una moda, no es algo que va a pasar de aquí a unos meses, sino que hay una agenda desde el punto de vista institucional y privado que es mucho más serio. Y además que tenemos que cumplir todos, asesores y, por supuesto, también casas de gestión. Oportunidades, lo hablábamos al principio, nosotros seguimos viendo mucho mejor Asia a la hora de invertir, sobre todo bajo criterios ESG o no ESG. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del fondo que gestiona en este caso BMO, por poner un ejemplo, de dos gestoras que están aquí, a nosotros nos gusta mucho la parte de inversión que tiene, por ejemplo, es de los pocos fondos de sostenibilidad, el fondo emergentes, que tiene algo de África. Nosotros eso pues, nos parece no pintoresco, sino realmente, pues eso es algo que a nosotros nos saltó y evidentemente empezamos a investigar y luego tiene premio, ¿de acuerdo? Con lo cual, primera recomendación, no solo limitarse a las buenas compañías que hay en mercados de Asia, que son muy buenas, sino también más allá, ¿no? La gama Star que tiene Nordea, pues también tiene una serie de productos, sobre todo con la experiencia de países nórdicos, que es alucinante. Es decir, si alguien sabe de tema de sostenibilidad, aparte de una casa como puede el canadiense, como puede ser BMO, es también la casa de Nordea. Es decir, esta gente nos lleva años luz a los españoles. Con lo cual, yo si tengo que invertir en Europa o tengo que invertir en Estados Unidos o en mercados emergentes bajo criterios ESG, como decían, con equipos locales, quiero también una cultura que en el ADN esté de la propia compañía y que dé frutos. Y no me extraña que los productos que tiene ahí Nordea, tanto fondos globales a nivel internacional o de emergentes, pueda invertir. Pero yo creo que más allá de Asia, y ya por terminar, fuera, pues yo creo que en el caso de un factor muy importante es el crecimiento de la clase media. Y eso lo podemos ver también en el caso de Latinoamérica. México se puede beneficiar muy mucho del cheque que están dando a los americanos por las políticas fiscales por parte de Biden.
Y yo creo que eso puede beneficiar también no solo a México, sino a algunas otras compañías latinoamericanas, con lo cual también es un mercado que veremos a ver el ritmo de vacunación en el momento actual, pero mirando a más a medio y largo plazo, junto con Asia, yo no sería un mercado que a mí me gusta. Hay países, pequeños países latinoamericanos también, que empiezan a aplicar criterios ESG y que cuando invierto os recomiendo invertir en mercados con criterios ESG, sea la parte de bolsa, parte de bonos, recomendamos algo menos. Entiendo que para quien se financia es interesantísimo, puesto que se financia a tipos más bajos, no cabe la menor duda, pero sí que me fijo más allá de Asia también en la parte de Latinoamérica. Creo que ahí pues hay algunos países, algunas compañías que lo pueden estar o que lo están haciendo bien. Luis, por ejemplo. Va a haber que poner a José María en nómina, ¿eh? Va a haber que poner a José María en nómina. Porque vamos, se lo sabe mejor que yo, en el fondo, ¿sabes? Es un espectáculo. Termino como empecé, diciendo, para aquellos que dudaban sobre si la inversión sostenible es rentable o no, lo es, así se ha demostrado, y no solamente en emergentes, sino también en Estados Unidos, en Europa y a nivel global. Cualquier versión ISR el año pasado lo hizo mejor que su versión genérica. O sea que, por tanto, si invertimos en más sostenible, además de cuidar el medio ambiente y la sociedad, también cuidaremos nuestro bolsillo, que no es poco importante. Y si queremos invertir en emergentes, creo que es mejor hacerlo a través de un fondo que sea global, que tenga de todo. En nuestro caso, ahora mismo estamos, sí, sobreponderados en Asia, pero también tenemos cosas en Latinoamérica que nos gustan. Por ejemplo, Walmart de México o Banamex son compañías en México que nos parecen interesantes. O sea que inviertan en un fondo global que tenga acceso a todas las oportunidades que haya en el mundo y, sobre todo, hacerlo a través de fondos de inversión. Bueno, por terminar con César ya esta última ronda. Pues, bueno, o sea, la realidad es que hemos hablado de muchas cosas hoy aquí, pero que sobre todo creo que todo de lo que hemos hablado se va a ir acelerando, ¿no? Entonces, como comentábamos al principio, yo creo que desde luego emergentes cada vez más se va a convertir en un activo estratégico en las carteras de los clientes. Igual antes era un poco más satélite y en función de cuál era el ciclo, pues se metía un poco más en carteras. Ahora mismo los mercados emergentes yo creo que cada vez van a formar parte más de manera estratégica y ahí pues hay áreas de crecimiento estructural que no te puedes perder, ¿no? Pues como estamos hablando de la nueva clase media en China o en India, pero temas de tecnología que, como apuntábamos, pues de baterías o de generación de molinos que solo se hacen ya en una zona del mundo. Y luego, por último, pues también ponerle el lazo de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí también tenemos un fondo de renta variable global emergente, que un poco su universo de inversión es precisamente estas áreas de crecimiento, y luego le aplicamos pues todos esos aspectos de sostenibilidad y ESG de cara a sobre todo, ver un poco cuál puede ser la valoración de estas compañías más en el largo plazo, ¿no? Pues una compañía que no es tan ESG, pues en el largo plazo probablemente no tenga tantas ventajas competitivas como otras, ¿no? Entonces, obviamente, al final esto es un tema de seleccionar compañías. Hemos hablado de países y de zonas, pero va de seleccionar compañías buenas y con ventajas competitivas en el largo plazo. Y hoy hay muchas en Asia, pero obviamente también hay muchas en otras zonas geográficas, pues también por destacar, a nosotros nos gusta mucho Mercado Libre, la compañía argentina de consumo, una especie de Amazon argentina que en América tiene mucha fuerza, o pues un banco como Itaú, ¿no? Pues bueno, pues esta es un poco, yo creo que yo la recomendación que daría a nuestros, pues en este caso, pues, oyentes. Bueno, pues tomamos muy buena nota. Para los espectadores despistados, que sepan que luego van a poder consultar todo este contenido y estas recomendaciones en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes sociales. Tengo que despedirme ya, me da mucha pena porque me ha parecido muy interesante esta charla, pero tengo que dejaros ir porque me queda todavía otra mesa. José María Luna, Luis Martín Hoyos, César Ozaeta, BMO Nordea Luna Sevilla, muchísimas gracias a los tres. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Gracias. Como siempre, hasta siempre.